Ha estado fría la semana, ha estado complicada también por otros temas. Y para variar, cuando el pastor me pidió hace unas semanas que predicara, yo ya tenía otra cosa. Incluso le hice un resumen muy expreso a Margarita en 3 minutos de lo que iba a predicar. Y para variar se cambió. Como que el Señor no quiere que predique eso. ¿Cómo? Pero creo que el Espíritu diciendo algo mucho más profundo y es predicar como no le gustaría a los que me formaron que predique. Como que me imagino sus caras poniendo sus muecas, como que digo, bueno, el Espíritu está haciendo algo, está decidiendo algo mucho más profundo y me está haciendo un poco vivir lo que tengo que hablar. Es como complejo, porque incluso me da un poco de vergüenza, y aunque yo me resistí un poco, me da vergüenza incluso la cita que voy a ocupar. Porque no sé si tengo el privilegio, o la mala suerte, o la marca, de llamarme como la persona de la cual les voy a hablar hoy día. Y siento que de los 4 profetas mayores, opinión del ex, siento que el que menos tomamos en cuenta. Porque claro, Isaías tiene esto de lo mesiánico y cosas así. Jeremías, que tiene hasta un sobrenombre, le dice el profeta llorón. Tiene Lamentaciones, pero también tiene el establecimiento del nuevo pacto por el cual nosotros vivimos. Daniel con esa profecía, cómo él interactuaba con Dios y la escatología judía. Y todo eso, pero Ezequiel, aparte de ciertos pasajes, no se habla más de él. Lo obviamos malamente. Estoy usando la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, y los invito a que en su Biblia, teléfono, vayan al capítulo 37 de Ezequiel, es bien conocido el pasaje, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Y dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes todo. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: voy a hacer que entre ustedes entre espíritu y vivan, y pondré tendones sobre ustedes, y haré crecer carne sobre ustedes, y los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos su espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, se pusieron en pie, y eran un enorme e inmenso ejército. Recién venimos saliendo de un tiempo de oración muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando ya sentimos que orar no es suficiente? ¿Qué pasa cuando te siguen llamando para cobrar? Cuando los sueños parecen que se truncan, cuando aparece la quiebra, aparece la enfermedad, aparecen los saldos negativos en las cuentas, cuando los negocios no funcionan, cuando ya no basta con orar, cuando ya sabemos que Dios puede hacer las cosas pero no pasa. ¿Qué pasa cuando hay un enorme portón de hierro en el cielo y nadie lo abre? Ni siquiera nos dicen vuelva más tarde. Les voy a dar un poquito de contexto. Este libro fue escrito por el profeta del mismo nombre, y que era un hebreo de la tribu de Leví,
formaba parte de la élite de Judá que fue llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor y que él habría tenido su ministerio entre el 600 y el 570 a.C., contemporáneo de Daniel. Y algunos eruditos creen que la referencia en el primer versículo, en los primeros versículos del libro, que en el año 30, posiblemente indicaría su edad. ¿Por qué? Porque eso significaba de que a lo mejor Ezequiel tenía 25 años al momento que lo deportaron y que también tenía la misma edad en que los sacerdotes podían empezar a ejercer su ministerio, como enseña Números 4:3. Pero fíjense en los números. A los 30 años Jesús comienza el ministerio, José comienza a gobernar Egipto y David comienza a reinar. Cuando vemos esta, algunos le llaman dramática, otros le llaman fascinante, otros le llaman aterrorizante visión del valle de los huesos secos, primeramente se dirigía a sus compañeros que estaban cautivos en Babilonia. Para entonces las primeras 10 tribus de Israel ya se habían dispersado y las que habían quedado en Judá habían sido ya conquistadas por Nabucodonosor y la gran mayoría de ellos, los más importantes, los mejores, los más inteligentes, se los llevó Nabucodonosor a Babilonia. Parecía que la identidad como pueblo ya se había acabado y que nunca más iban a volver a su tierra prometida. Por lo tanto, uno de los propósitos de esta visión por parte del Señor era inspirarles esperanza de que algún día iban a revivir como nación. Pero también esta visión habla de lo que Dios haría también con este Israel espiritual que es la iglesia. Un tema evidente en esta visión es que Dios puede resucitar aquello que está muerto y que puede dar una vida literal a todo lo que parece ya haber terminado su tiempo. Es un mensaje de que Él puede revivir a su pueblo y convertirlo en un poderoso ejército. Y por último nos habla a cada uno de nosotros de forma individual. Por muy secos y sin valor que veamos las situaciones de nuestra vida o nos sintamos, Dios puede volver a hacerlo todo de nuevo. El versículo 1 comienza el relato de la visión con estas palabras. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Quiero que imaginen la escena por un momento. Ezequiel fue llevado por el espíritu a un valle recóndito, feo. Es más, si ustedes no sabían, Israel tiene el lugar más profundo de la tierra, sobre la tierra, no en el mar. Hay un lugar geográfico cerca del Mar Muerto donde posiblemente pudieron haber estado Sodoma y Gomorra, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. El mar está acá, ese espacio está acá. Es más, el Mar Muerto está a 150 metros bajo el nivel del mar. Es un hoyo, literalmente. Y en ese hoyo siempre hace calor, en cualquier época del año. Y está lleno de azufre. Sodoma y Gomorra, ya todos se saben la historia cómo terminó. Y se dice que posiblemente está ahí porque incluso cerca hay un monumento de piedra que fue tallado naturalmente que tiene forma de mujer. Y que dicen que esa es la mujer de Lot. Arqueología bíblica. Imagínense que por todas partes, a cada lado, hasta acá, lleno de huesos. Estaba hablando Ezequiel desde el mismísimo Valle de la Muerte. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en los tiempos bíblicos eso podía ser perfectamente real. ¿Por qué? Porque después que se enfrentaban dos ejércitos, los vencedores saqueaban a los vencidos, pero no los enterraban. Y los animales carroñeros, los elementos, la lluvia, el sol y todos los demás podían perfectamente dejar un valle completo lleno de huesos secos. Eso era real y común en la época. Entonces, Ezequiel tampoco era simplemente un profeta, sino que era un sacerdote, y para un sacerdote era impuro tocar cadáveres. A tal extremo de que los varones muy rara vez embalsamaban y preparaban los cuerpos. Eran las mujeres. Porque la costumbre judía de que el hombre era la cabeza de la casa y no podía tocar lo que estaba prohibido, mandaban a la mujer que podía hacer esas cosas. Entonces, imagínense eso. Los hizo caminar en medio de este valle y imagínense caminar entre medio de huesos hasta los tobillos.
No había nada, estaba lleno, repleto. Claro, tal vez un perro hubiera estado feliz, tanto hueso, pero no una persona, y menos un sacerdote. Era espantoso lo que él estaba viendo, pero el versículo 2 habla de que estaba muy seco, o sea, nada estaba vivo. Y pasó algo muy entretenido mientras yo armaba esto, y estuve leyendo de que haciendo unos arreglos en un alcantarillado en Inglaterra, se encontraron con unas semillas de lirios que ya estaban extintas. Las plantaron y crecieron. En la semilla todavía quedaba vida. Incluso las lograron clonar y la especie revivió. Existen esos lirios todavía. Lo metieron en agua purificada, prepararon, hicieron todo un proceso y después que ya dio y se plantó un mini jardín con esas semillas, ellos fueron y clonaron algunas semillas para que no se perdiera la especie. Perfecto, maravilloso. Pero nosotros no podemos hacerle lo mismo a un hueso seco. No podemos meter un hueso en agua para que salga. Como Kiko, que quería plantar un hueso para ver si le salía un árbol de chabacano. No podemos. No podemos. Recuerden que esta lección nació no solamente para una nación o para la iglesia, sino que también para nosotros. A veces estos huesos secos representan lo que estamos viviendo nosotros como personas. Así como el agua da vida a la tierra reseca, la palabra de Dios y el agua viva de su Espíritu dan nueva vida a nuestras almas que están pasando a veces por estos terribles procesos. Isaías 44:3 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Y ahí en el versículo 3 aparece algo maravilloso. El Señor le dice: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y el profeta responde de la forma más maravillosa que existe: Señor, tú lo sabes. Dios lo sabe todo. Y no nos hace preguntas como porque esté desconcertado, sino que, claro, ocupa estas preguntas socráticas, retóricas, como para que nosotros pensemos. O sea, Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, si el Señor quiere que pensemos. Nuestra fe es racional, no es una fe así a ciegas. O sea, es ciega porque nosotros decidimos tomar la mano del Señor y que nos dé y nos lleve. Pero no es algo que haga las tontas y a las locas. Es racional, es vívida. Y si Ezequiel hubiera respondido a la pregunta conforme a lo que ve, le dicen: no, Señor, aquí no se puede hacer nada. Si tú vas caminando por la calle o vas manejando por la carretera y te encuentras con una persona tendida al lado de un auto y que todavía se mueve, intentas hacer algo. Llamas a la ambulancia, si sabes RCP, le haces RCP, tratas de revivirlo porque aún queda esperanza. Pero si ves un esqueleto en la carretera, lo dejas ahí nomás. No va a faltar el que le saque una foto. Bueno, más de eso no hacen. Lo que Dios quiere que aprendamos de esto es que nada es demasiado difícil para Él. Lo que a ti y a mí nos puede parecer desesperado y muerto es un campo lleno de posibilidades para el Señor. La Biblia dice que sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada, pero a través de Cristo todo es posible. Dios nunca quiere que perdamos la fe en que Él puede dar vida incluso si parece que es una situación desesperada. Como dice Eclesiastés 9:4, donde hay vida, hay esperanza. Sin embargo, con Dios hay esperanza incluso donde parece que no hay vida. Versículo 4. Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Si un día caminan por la calle y se encuentran a un predicador que está predicando arriba de una caja o un esqueleto, ¿qué es lo que hacen? ¿Llaman al psiquiátrico? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser una amenaza para la sociedad. Entonces, creer que algo que esté irremediablemente malo, destruido, o que ya no va a funcionar, o que simplemente no parece tener solución, sería ilógico que nosotros pensamos que pueda pasar algo. Pero si Dios pudo crear de una costilla a una mujer, pudo crear del barro a un hombre, si pudo con un poco de barro devolver la vista a un ciego, ¿cuánto más a nosotros pueden que nos puedan pasar cosas maravillosas? Él lo puede hacer todo de nuevo, como dice Apocalipsis 21:5. Siempre que el Señor habla, van a suceder cosas. ¿Recuerdan cuando Cristo se encontró con el leproso y qué fue lo que le dijo? Queda limpio.
¿Y qué pasó? Quedó limpio. Cuando le dijo a este paralítico que llevaba 38 años sin caminar, le dijo, levántate y anda, ¿qué es lo que pasó? Anduvo. Siempre hay algo en la palabra de Dios que ejecuta una acción. Es más, C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, el verdadero número 1, existen dos órdenes, el de publicación y el de la historia. Cuando nace Narnia, Aslan empieza a caminar en medio de la nada y abre la boca y conforme va hablando se va creando toda Narnia. Palabra, acción. Ezequiel 37:5 dice que aquí haré entrar en ustedes el espíritu y vivirán. Los huesos casi siempre se asocian con la muerte, pero las escrituras cuentan de una historia de que los huesos fueron fuente de vida. Segunda de Reyes 13, el 20 al 21, encontramos al profeta Eliseo, que ya estaba muerto, pero él tenía una doble porción del espíritu de Elías. Y lo enterraron, y habían unos hombres también haciendo una ceremonia fúnebre por un amigo, pero venían los moabitas y estaban a punto de atacarlo. Entonces ellos apuraron el entierro, como que tiraron al pobre tipo allá adentro, tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Los huesos también pueden dar vida. Los huesos también pueden dar vida. Y en medio de todo eso, de todo eso lúgubre, oscuro, que no funciona, que pareciera que no tuviera vida, me traigo un recuerdo. Hace 7 años, y disculpen que tome esta anécdota, pero créanme que va a servir para explicar mejor lo que les quiero contar. Hace 7 años nosotros vivíamos con Margarita días intensos, alegres y decepcionantes al mismo tiempo. En la iglesia donde íbamos en esa época se produjo una especie de epidemia maternal. ¿Por qué? Porque todas las hermanas que podían quedar embarazadas, quedaron embarazadas. Una tras otra. Una tras otra. Salían con el aviso y los pastores iban y oraban por la futura mamá. Vivimos muchas operaciones, muchos exámenes. Me hice un examen que me dio tanta vergüenza, no lo quiero ni contar. Había posibilidades, pero no se materializaban. También me acuerdo que Margarita una vez me contó que había orado llena de rabia y le dijo al Señor que a todas les das guagua y a mí, como que no me conocieras. Y un día, ya hace 7 años atrás, por estas mismas fechas, esa iglesia recibió uno de estos profetas modernos, estos que predican cosas bonitas. Organizaron un culto especial y como yo era maestro de la iglesia, tuve que ir obligatoriamente. Viernes después del trabajo, la noche anterior había llovido y en un templo que era un poquito más grande que esto, metieron 300 personas. Hacía frío y adentro estábamos todos con polera casi. Con eso les digo el calor humano que había. Estábamos sentados casi al final, yo estaba pegado a una muralla que estaba forrada con una tela y entre medio sentía los ratoncitos y las palomas pasar, que eran los guardatemplos. Y me acuerdo que el culto partía a las 8:30, a las 8:30 le pasaron a este caballero, estuvo profetizándole más de una hora al pastor y a la familia del pastor, y nos tenían de pie, y yo estaba aburridísimo. Como buen estudiante de la Biblia, yo filtraba todo lo que decía. Ahí vivito. Los bautistas saben cómo es eso. Y sube este caballero a la tarima, que a todo esto era un poquito, como a esta altura nada más, un poquito más alta. Pero el tipo era como, incluso yo me atrevería a decir que era un poco más alto que el pastor, pero 5 veces más ancho que el pastor. Grande, un mexicano gigantesco. Y se sube, mira, y empieza a buscar entre la multitud, empieza a buscar a alguien. Dije, ya me vio. Porque yo no sirvo, yo cuando algo me desagrada, todo me pongo la cara al tiro. Nada me vio. Empezaron los problemas. Baja y se pone en la fila donde estábamos, en una fila donde usualmente metían 6 personas, habíamos 10. Y yo pegaba a la muralla y así se pone ahí y empieza a recitar partes del libro de Ezequiel, la biografía y todo eso. Dice algunas cosas personales, ocupa este versículo, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy día, pero va y dice,
Y me dice a mí, y dile a tu esposa que me mire. Dile que me mire. Le digo a Margarita que no mire, y le hice un montón de cosas, pero la parte que más fue power, dice, la respuesta por la que viniste hoy está respondida en lo profundo de tu vientre. ¿Que si el Señor te conoce, hija? Bueno, creo que una semana y media después, nos enteramos que venía esa niñita que ahora está en clase y a veces se sube la batería a tocar. Lo que quiero mostrarles con este testimonio es que Dios puede obrar, sí, pero en su tiempo y en su forma. Él trajo vida donde se suponía que no podía haber. Y con solo decirlo, porque Él siempre lo sabe todo. El profeta Ezequiel no conjeturó, simplemente sometió la respuesta a lo que Dios pudiera hacer y pasaron cosas como a continuación les voy a seguir contando. Los versículos 7 al 10 nos muestran, miren, puntualmente el 7 dice, profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento. Eso sería, en la raíz hebrea tendría que ser algo como una especie de temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Imagínense el profeta de pie, con los pies hundidos hasta los tobillos, de esqueletos blanqueados, podridos por el sol, tras meses de que los comieran buitres, hienas, otros animales, y que estaban rotos, esparcidos por todas partes. Entonces, cuando Ezequiel abre la boca, se produce un estruendo. Y de repente, es como un imán invisible, todos los huesos se empiezan a unir. Pero no con desorden, ¿eh? Sino que estaban haciendo las cosas por orden. Primero se juntaron los esqueletos, después se pusieron los tendones, después los músculos, después la piel. Imagínense hubiera sido todo al revés. Como esos monos feos que salen en los videojuegos cuadrados, como Roblox. Me gustan los videojuegos, pero hasta ahí no llego. Pedro nos dice que crecer en Cristo es también un proceso de orden. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7 dice, por esta razón también obrando con toda diligencia añadan a su fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. En este punto ya están todas las partes del cuerpo en su lugar. Los huesos y los músculos estaban en su sitio, pero estaban todos de pie, pero no, había un cerebro, pero la cabeza no funcionaba. Habían pulmones, pero no había aire. Había un corazón, pero no latía. Al igual que Adán, antes de que el Señor le insuflara el aliento de vida, todos eran unos soldados vestidos perfectos, pero sin vida. Así que ahora el profeta ya no está rodeado de miles de huesos inconexos, sino de un enorme ejército, pero de cuerpos fríos. Imagínense, equipados para la guerra, pero ninguno se movía. Y Ezequiel 37:10 dice, y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie, y fueron un enorme e inmenso ejército. Fue Dios el que dio vida para que lucharan, para que se convirtieran en un ejército de la misma manera en la cual Él nos convierte a través de su Espíritu en soldados que salen con todo a luchar. Él puede restaurar y hacer de nuevo todo lo que se había perdido. Para ir terminando. ¿Alguna vez se han sentido aislados, secos, sin esperanza, aburridos, choreados, abatidos, en burnout y todos los otros adjetivos que ustedes quieran pensar? Y esto me recuerda a uno de los milagros más lindos y más bellos de Jesús. Capítulo 11, en mi amado Evangelio de Juan. El más espectacular de todos los milagros de Jesús, y uno analiza el con más power, y lo hizo a propósito. Uno de los amigos más queridos de Jesús, llamado Lázaro, murió. Cuando llegó, una de sus hermanas, que sí creía que lo podía sanar. Ojo, ella no estaba discutiendo que él no pudiera hacer nada. Ella sabía que si llegaba a tiempo se sanaba. Nunca tuvo en duda su poder. Nunca puso en duda de que él pudiera hacer algo. Le reprochó que llegó tarde. Porque ¿qué le dice? Si hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús podía lograrlo. Pero Jesús tenía algo en mente. Ok, lloró, obvio, le dio pena, era hombre. A pesar de ser Dios, también fue hombre, así que también sintió hambre. Yo creo que también se enfermó de la guatita, también lloró, también le dio pena. Y más de alguna vez quiso ponerlo en un par de puñetales. Luego de eso, dice, vamos a la tumba, vamos al cementerio. Qué romántico, ¿no? Y ahí es donde sale toda la lógica del hombre y entra la de Dios. Pide que abran la tumba. 4 días después. No sé si ustedes sabían, pero hay una superstición judía de que el alma del muerto se queda con él 3 días. Él fue al cuarto. Para matarle la superstición. Cuando el alma se va ya no vuelve, ya no hay forma de revivirlo. O sea, ya se murió, ya se murió. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? De lejos grita y hace que el muerto reviva, que lo amarrado y estancado vuelva a andar, y que lo que estaba cubierto pueda de nuevo estar en la luz. Lázaro vivió de nuevo. Su poder volvió a restaurar la vida de su amigo. La lectura de hoy es una visión de esperanza. Es un mensaje maravilloso de que la palabra de Dios y su Espíritu pueden dar vida en cualquier situación y a cualquier alma en cualquier momento. Por muy muerta, por muy desesperada que la situación puede estar. ¿Se acuerdan de la vara seca que cobró vida, la vara de Aarón? Porque estaba cerca del arca. Si Dios puede darle vida a un palo seco en su presencia, imagínense lo que puede hacer con nosotros. Algunos de nosotros hacemos un muy buen trabajo ocultando nuestros huesos secos. Quizás las cosas no están bien en los trabajos, no están bien en los matrimonios, no están bien en las cuentas corrientes, no están bien en lo legal, no están bien en los planes, los sueños se truncan, los problemas de salud vienen, pero sea cual sea la causa, el mensaje de hoy es que Dios puede enviar nueva vida a tu situación de huesos secos. Dios puede infundir vitalidad a nuestras vidas a través de su Espíritu y de su palabra. Con frecuencia escuchamos decir mientras hay vida y esperanza. Pensamos que mientras tengamos un soplo de vida, por muy mínimo que sea, podemos luchar para salvar la situación. Pero hay ciertos momentos y ciertas situaciones en las cuales simplemente nos rendimos porque vemos que hasta aquí llegó. Y ahí es donde incluso decimos, ya, ¿para qué vamos a orar si esta cuestión ya no da más? Y no me digan que no lo han pensado. No soy el único carnal que lo expone aquí. No, uno ya dice, ¿para qué voy a pedir WhatsApp en oración para pensar ya los debo tener hasta acá? Nadie dijo amén. Soy el único pecador. Pienso que Ezequiel, cuando vio ese tremendo valle lleno de huesos, como dicen los mexicanos, se chivió, se achicopaló. Porque era feo, si era muerte y desolación, no había nada parado, no había ni plantas. ¿Qué podría él haber respondido en la lógica humana? No hay nada más que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le dejó la última palabra a Dios, admitiendo que solamente Él lo sabía todo, siendo testigo después de cómo todos esos huesos sin vida y secos se convirtieron en un poderoso ejército lleno del poder de Dios. A veces nuestra vida debe parecer igual que este valle. Sentimos que no hay nada más que hacer en algunas situaciones y que todo está irremediablemente perdido. Ese sentimiento de derrota y de desesperanza nos hace querer renunciar incluso a nuestro caminar por Dios. Yo varias veces he orado, yo le digo, Señor, ¿para qué me hiciste aprender estas cosas si al final me terminan doliendo más? Lo expongo aquí, ¿de verdad? Muchas veces me he sentido como que, y le he dicho, no puedo. ¿Por qué otras personas que son tan alegres sabiendo nada de la Biblia y son tan felices en ti, yo no puedo, con todo lo que sé? ¿Para qué lo hiciste?
Son mis huesos secos que ahora están saliendo. El pasaje de hoy es un claro llamado a la esperanza. Tenemos un Dios que todavía hace milagros y que es capaz de hacer lo inimaginable e ir en contra de toda la lógica humana. Él puede darle vida a los huesos secos de nuestra alma y a todo lo que compone nuestra vida, sean negocios, sean estudios, sean personas, sean pérdidas. Hasta plantitas que se nos mueren, como dijo Matías. Él puede revivir nuestros anhelos, nuestros proyectos y traer luz y gozo cuando pensamos que solamente hay desierto y tristeza. Cuando la suave voz del desaliento, este que está aquí, te diga, hasta aquí llegaste. Cuando diga, ¿para qué vaya a orar? ¿Para qué? Y ya fue. A lo mejor Dios quiere que sea así. ¿No? En que también ocupamos a veces como para hacernos daño, los versículos bíblicos como que a veces lo ocupamos para envalentonarnos, pero también para pegarnos. ¿O soy yo el único que se pega a bibliazos solo? Cuando esa voz del desaliento resuena en nuestra mente, cuestionándonos si podemos salir adelante o revivir nuestros huesos alguna vez, sepamos que hay fe en nuestro Señor y creamos que todo lo puede hacer de nuevo. Si Él lo dijo, que Él iba a hacer todo de nuevo, lo va a hacer de nuevo. Si Él dice que Él puede abrir un mar en medio, persiguiéndote todos atrás, es porque va a abrir el mar de nuevo. Si Él dice que Él puede dar vida a lo seco, lo puede hacer. Si Él a un muerto de 4 días pudo revivirlo, puede revivir todo y más. Pero hablen, crean esto que está aquí. Esto es vida. Que es un libro, pero lo que está dentro es vida. Si nosotros vivimos lo que aprendimos, lo que cantamos, lo que decimos y lo que oramos, los huesos secos de nuestra vida van a empezar a tomar forma y se van a convertir en la victoria que nosotros esperamos. No en nuestras circunstancias, no a nuestro modo, sino que en el proceso justo de aquel que siempre, cuando empieza algo, lo termina. Pónganse de pie, oremos. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia. Señor amado, exponemos ante ti los huesos secos de nuestra existencia. Sabemos de que estamos aquejados por un montón de cosas, sabiendo que el mundo se nos va a tirar con todo porque tu Hijo Jesús así lo enseñó y lo prometió. Sabemos que si lo amamos a Él, el mundo nos va a aborrecer y que nos vamos a secar y nos vamos a desgastar. Pero también creemos que solo tú lo sabes todo. También sabemos que solo tú lo sabes todo. Y sabemos que en ti, y solamente en ti, los huesos secos que componen nuestra existencia volverán a vivir y se convertirán en aquel ejército que va a salir a vencer. Padre Celestial, haznos de nuevo. Si estamos rotos, componnos de nuevo, haznos de nuevo. Enséñanos a cargar la cruz que tanto duele y tanto pesa. Haznos de nuevo en ti. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros de ahora en adelante y que sepamos que en tu palabra hay verdad, hay vida, hay refrigerio y hay vida para nuestros huesos cansados. Y que podamos ser luz para los demás en cada cosa que hacemos y emprendemos. Gracias, Padre, por mi familia, por mis hermanos que están aquí reunidos. Bendícelos y actúa con tu Santo Espíritu en cada una de las peticiones y de los huesos secos que hay en sus vidas. Gracias, Padre. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.